Entonces, miren, pero ya hay una cosa que sí quiero destacar. La doctora Pilar, digamos, hubo algunos doctores que nos graduamos por ahí de alrededor del 2000 y no éramos tantos como ahora, que ustedes es una industria ya de graduación de doctores muy buenos además. Éramos unos cuantitos, pero que yo recuerdo en ciencias de computación en aquel entonces, solo hubo dos mujeres muy destacadas, Atocha Liceda y la doctora Pilar Pozos Parra. Entonces, pues ella es de esa generación, digamos, de pocos estudiantes de doctorado, casi todos en el extranjero, y de las poquitas mujeres muy buenas, Pilar Pozos Parra. Gracias. Entonces, pues ya las dejo. Bueno, pues sí, mi nombre es Pilar Pozos Parra y quiero presentarles una fusión que yo he venido realizando entre el área de lógica y el área de Machine Learning y que quiero compartir con ustedes porque me parece que es una buena perspectiva para el futuro de la inteligencia artificial explicable, que trata no nada más de dar un buen resultado, sino de explicar cómo es que está aprendiendo el algoritmo. Entonces, esa es la idea. Mi base en el área de inteligencia artificial es la lógica matemática. Entonces, en alguna estancia que yo tuve por ahí en Belfast, en el 2013, encontré una chica que trabajaba mucho en Machine Learning. Comentamos y dijimos, bueno, pues yo trabajo en el área de lógica, mi área es la fusión de creencias, precisamente. Sí quieren que le dé la charla en español, ¿verdad? ¿Verdad? Y ella me dijo, no, ¿sabes qué? Y eso no se podría aplicar a Machine Learning. Entonces ella me explicó cómo es que realizaban esta técnica de Machine Learning para el diagnóstico. Yo le dije, déjame pensar, a lo mejor se podría hacer algo. El problema que yo tengo es que en la lógica matemática pues se manejan ceros y unos. Semánticamente ceros y unos, ¿es falso o es verdadero? Y como ustedes saben, para la inteligencia artificial, pues el falso y verdadero, si queremos simular el comportamiento humano, pues está muy limitado. No somos dioses donde sabemos todas las propiedades y sabemos si cualquier evento, cualquier propiedad, cualquier proposición es falsa o verdadera. Cuando nos hacen alguna pregunta, a veces la respuesta es no sé, no sé. Y entonces, ¿cómo modelamos esa parte del no sé? ¿Cómo modelamos también la parte de tratar de embonar diferente información que viene de fuentes diferentes? Y si hay alguna contradicción, ¿qué hago yo para tener yo una idea de acuerdo a las fuentes que estoy yo teniendo como entrada? Entonces esa es la idea de Belief Merging, que es un modelo basado en lógica matemática que me va a permitir integrar información de tal manera que esto sea consistente. Ahora lo vamos a ver con calma. Entonces, más o menos la charla va a estar dividida en 4 apartados. Primero yo les voy a explicar qué es esto de Belief Merging con detalle. Les voy a comentar sobre precisamente el operador, porque hay operadores que me permiten realizar esta actividad de fusionar conocimiento, el operador que nosotros estamos proponiendo y cuáles son las ventajas de utilizar este operador, algunas propiedades interesantes del operador y comparar algunos resultados con otros operadores y finalmente cómo yo aplico el operador que estoy proponiendo precisamente al caso de diagnóstico de cáncer oral. Así es como va a estar dividida la charla. Entonces, ¿qué es Belief Merging? Vamos a poner un ejemplo muy simple, porque realmente lo que es complicado es cuando ya tienes varias fuentes de información y varios tópicos que quieres fusionar, que quieres integrar. Entonces este ejemplo es muy simple. Imagínense que existe un profesor que quiere proponerles a sus alumnos qué lenguaje de programación, qué lenguaje para manejo de bases de datos quieren aprender. Y él les ofrece 3 opciones. Les dice, bueno, puedes aprender, te puedo enseñar SQL, Datalog u Oracle. Y les pregunta a 3 estudiantes. Él tiene 3 estudiantes y les pregunta a 3 estudiantes. Cada uno de ellos pues da su deseo. En este caso, en lugar de fusionar conocimiento, estamos fusionando deseos, es algo más o menos similar. El primero dice, pues yo quiero aprender, ya sea SQL u Oracle, pero eso sí, por favor, yo no quiero para nada Datalog. Yo no lo quiero.
El segundo desea aprender nada más uno de los dos, Datalog o Oracle, pero nada más uno. O sea, si le dan Datalog, no quiere que le den Oracle. Si le dan Oracle, no quiere que le den Datalog. Solo uno de los dos. Y él, como siempre, el nerd de la clase, pues él quiere aprender los tres lenguajes de programación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, en principio, pues pasarlo a un formalismo que es precisamente el que maneja Belief Merging, que es pasarlo a lenguaje proposicional. Entonces, muy simple, tenemos tres tópicos, precisamente los tres lenguajes de programación, SQL, Datalog y Oracle. Tenemos tres fuentes de información, donde tenemos esta representación para la primera fuente, para la segunda y para la tercera. Entonces vean, por ejemplo, el nerd quiere aprender tanto SQL y también quiere aprender Datalog y también quiere aprender Oracle. Simplemente una traducción proposicional. Del lenguaje cotidiano al lenguaje proposicional. Y bueno, y ahora, sí, ¿qué es esto de Belief Merging? Es algo realmente muy simple cuando se entiende su filosofía. Entonces, tenemos bases de conocimientos, en este caso el ejemplo que estoy manejando son bases de deseos. Cada uno de los tres estudiantes quiere que se satisfaga su deseo. Y con eso formamos lo que se llama un perfil, que es un multiset, donde probablemente dos o tres bases de conocimientos tengan la misma información. Imagínense que dos estudiantes se ponen de acuerdo para que el nerd no aprenda los tres y le dice, no, tú vota por Datalog, no, tú vota por Datalog, y el otro se queda, pues ya nada más, y quiere nada más un lenguaje, entonces se quedan con Datalog, y el nerd pues se le complace menos en sus deseos. Entonces, se permite tener dos o más bases de conocimientos que estén repetidas, no hay ningún problema. En la vida real, de hecho, así sucede. Cuando queremos hacer un consensus, pues probablemente dos o tres personas tengan la misma información o el mismo deseo. Y bueno, se representa este perfil pues como un multiset, donde se pueden repetir conjuntos. Si nosotros quisiéramos utilizar la lógica clásica, observen que de esta base de conocimientos yo puedo obtener no Datalog. Y observen que del nerd yo puedo obtener Datalog. Entonces, utilizando este perfil, yo llego a una contradicción. Y eso en lógica, pues ustedes saben que es un problema muy interesante y que no se puede manejar. Dada la contradicción en lógica clásica, puedes inferir cualquier cosa. Entonces, ya no me sirve el formalismo. Entonces, la idea es implementar un operador que tenga como entrada también el mismo perfil, pero que yo pueda obtener un resultado. Que no obtenga yo una contradicción, que pueda yo obtener un resultado y ofrecer al profesor ayuda para que él decida cuál de los tres lenguajes va a enseñar para complacer al máximo a sus estudiantes, porque la idea es eso, complacer al máximo a los estudiantes. Esa es la idea, tratar de maximizar la satisfacción de cada una de las bases de conocimientos o de deseos. Bueno, y entonces para eso pues se utiliza la combinación de bases en una base consistente. Entonces, si ustedes observan, ahorita voy a decirles cómo salió este resultado, pero si ustedes observan, pues aquí es inconsistente y aquí es consistente. Entonces, la idea es tratar de agregarle algo a la lógica clásica de tal manera que me permita, a partir de bases inconsistentes, obtener una base consistente. Esa es la idea. Y bueno, y para eso, como les mencionaba, se emplea un operador de fusión. En los operadores de fusión, pues en la literatura ustedes van a encontrar, basados en lógica, los operadores de fusión, pues van a encontrar bastantes ya, incluso algunos hasta implementados. La idea es que este operador vaya de un conjunto de fórmulas y que se obtenga una fórmula de salida. Entonces, una función, simplemente en lógica existen dos enfoques, por así decirlo. Yo me voy a centrar más en el enfoque basado en modelos. En modelos desde la parte semántica de la lógica y no desde la parte sintáctica, aunque también existen operadores que están basados en la parte sintáctica. El problema con la parte sintáctica es que no son independientes de la sintaxis. Si yo expreso mi fórmula matemática de cierta forma, por ejemplo una implicación utilizando operadores de negación y disyunción, probablemente mi resultado cambie, porque eso depende bastante de la sintaxis.
Sin embargo, aquí en la parte semántica pues no hay ningún problema porque el operador en realidad lo definimos a través de los modelos. Entonces no importa que tú tengas de n diferentes maneras tu base de conocimiento resultante, los modelos siempre van a ser lo mismo si las bases son equivalentes. Entonces esa es la ventaja que tenemos en la parte semántica de la lógica para definir este operador. Y bueno, se utiliza por ahí un orden para precisamente ordenar los modelos del lenguaje y así obtener el resultado de la fusión. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece esta parte semántica? Pues en primer lugar, por definición, es independiente de la sintaxis. No importa cómo escribas tú las bases de conocimientos, el operador da lo mismo, el mismo resultado. Algo interesante es que con la parte sintáctica, las fórmulas que tú diste como entrada son fórmulas que vas a obtener como salida. Aquí tú puedes obtener fórmulas intermedias, porque por ejemplo, para los estudiantes, el ejemplo que veíamos de los estudiantes, pues vamos a obtener ya sea fórmulas que dio el primer estudiante o el segundo o el tercero, pero ¿qué tal si por ahí hay alguna fórmula intermedia que sea como que más compatible con los tres? Pues ya con la parte sintáctica la perdemos. En cambio, con la parte semántica sí podemos recuperar algo que sea que satisfaga más a las tres bases entrantes, en el caso de los estudiantes. Hay muchísimos ejemplos en la literatura. El problema es que realmente es exponencial, porque ustedes saben, las interpretaciones, cada vez que agregan un tópico más a la lógica clásica, pues eso se va exponencial, ¿no? Va creciendo exponencialmente de acuerdo al número de variables de entrante. Y los operadores pues generalmente están definidos, les digo, a través de un orden. Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos, va a ser un poquito más simple, pero eso es como lo propone uno de sus fundadores, Sklodowsky Pino Pérez. Entonces, hay ciertas nociones, aparte de la lógica clásica que ustedes ven por ahí en sus cursos, lo que es pues lo que es una fórmula bien formada, lo que es una evaluación de una fórmula, etcétera, etcétera. Se tienen conceptos extra que se requieren para definir un operador de fusión. Esos conceptos, pues, en la parte de modelos, lo que utilizan es como medir qué tan lejos está un modelo de lo que desea cada uno de los integrantes de las bases de conocimientos, para que al medir pues se obtengan los modelos que estén más cerca de todos los integrantes en la fusión. Y entonces se definen por ahí distancias. Entonces las distancias simplemente son funciones que van de dos interpretaciones hacia los números reales. Ahorita con el ejemplo va a quedar más claro. Esta es distancia entre dos interpretaciones. Después, basada en esta distancia, se define una distancia entre una fórmula y una interpretación, y finalmente se define una distancia entre un perfil y una interpretación, y a partir de ahí ya se pueden obtener precisamente el resultado de la fusión. Parece complicado, pero realmente es muy simple. Algunos operadores muy utilizados, o sea, casi siempre en la literatura van a encontrar los operadores de distancia que utiliza el máximo, la sumatoria, y Gmax, que es como una generalización de Max, pero realmente es una generalización, pero no la subsume. Realmente es como que las propiedades no son muy triviales para la generalización. Entonces, regresando al ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto de la fusión. Aquí ya estamos implementando el operador. Entonces, recuerden que tenemos un perfil con tres bases de conocimiento, los tres deseos de los estudiantes, de cada uno de los estudiantes. El primero desea, recuerdan, SQL u Oracle, y no desea Datalog. El segundo desea ya sea Datalog o ya sea Oracle, pero nada más ese, ninguno de los otros dos, o sea, solito, pero sin los otros dos, y el NERD pues desea los tres. Entonces, para implementar estos operadores, lo primero que tienen que saber es cuáles son los modelos que satisfacen a cada una de estas bases. Entonces, tenemos tres tópicos, tenemos 8 interpretaciones, 2 a la 3, 8 interpretaciones, y vamos a ver cuáles de esas interpretaciones satisfacen a cada una de las bases. La primera, muy simple, ¿no?
La primera, ya sea que se satisface SQL, ya sea que se satisface Oracle, o ya sea que se satisfacen los dos, pero no se debe satisfacer Datalog, que es el 0 que está en el centro, ¿no? Para el segundo, pues ya sea que se satisface Datalog, ya sea que se satisface Oracle, pero nada más. O sea, los otros dos deben estar en 0 porque no quiere aprender más que uno, ya sea Datalog o Oracle. Finalmente, para el... Ay, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí era un 3. Estos son los modelos del tercer estudiante. Pues el único modelo que lo satisface de estos 8 es el 111 porque quiere aprender los 3 lenguajes de programación. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenemos las interpretaciones y aquí vamos a calcular las distancias. Esas distancias que las definimos allá formalmente son muy simples, fíjense. Tenemos aquí una interpretación y queremos ver la distancia que existe entre esta interpretación y la primera base de datos. Ajá. Entonces tenemos que en la primera base de datos tenemos 3 modelos, ¿cierto? Y para definir esta distancia, la clásica que utilizan se llama Hamming, la distancia de Hamming, que cuenta cuántos átomos son diferentes, pero en el mínimo de cuántos átomos son diferentes en las dos interpretaciones. Entonces, fíjense, aquí tenemos 111, y si ustedes observan para el tercer estudiante, 111 y 100 difieren en 2. Ajá. En este caso también 111 y 001 difieren en 2. Y finalmente 111 y 101 solamente difieren en 1, en el del medio. Es por eso que la mínima distancia entre esta interpretación y los modelos de la primera base es 1. Y así pueden ir calculando cada una de las distancias para las interpretaciones y las diferentes bases. Por ejemplo, el 111 con la tercera base de conocimientos, pues es 0, porque 111 y 111 pues no tienen ningún átomo que difiera, entonces es 0. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el 000 con el 111, pues los 3 átomos difieren, entonces la mínima distancia que puedes obtener es 3. Ajá, entonces, si se fijan, esto no es muy difícil de calcular, y para calcular el operador de fusión, para ver cuáles de estos van a ser los modelos que van a integrar la fusión, que va a satisfacer al máximo a los 3 estudiantes, como les comentaba, por ahí en la literatura van a encontrar mucho la distancia max, la distancia sumatoria y la distancia Gmax. Entonces, para encontrar la distancia max, lo único que haces es de las 3 bases obtienes el máximo, en este caso 2, el máximo en este caso 1, el máximo en este caso 1, y así sucesivamente en todas las interpretaciones. Por ejemplo, en este caso, pues el máximo es 3. Ajá. Y una vez que ya obtuviste estas distancias, ahora sí, en el orden, pues vamos a tener que las distancias más pequeñas es la 1, 1, 1, y entonces estas tres interpretaciones van a ser los modelos del operador de fusión. Recuerden que en la parte semántica yo no estoy obteniendo una fórmula como resultado, estoy obteniendo los modelos, las interpretaciones que me están describiendo a la fusión. Entonces, estos 3 modelos, para el caso de utilizar max, me están definiendo el resultado de la operación de max. Para el caso de la sumatoria, pues ahora en lugar de emplear el max, se suma. Entonces 2 más 1, 3, 1 más 1 más 1, 3, lo mismo. Las 8 interpretaciones, y nuevamente obtenemos las de menor valor. Si ustedes observan, en esta coincide con max, sin embargo en esta ya estamos obteniendo un modelo diferente. Entonces, al emplear sigma, la sumatoria, estamos obteniendo un resultado diferente de fusión. Ajá. Finalmente, para utilizar el Gmax, se ordenan en orden decreciente: 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, etc. Y se obtiene nuevamente la mínima en orden lexicográfico. Y este va a ser el resultado de la fusión. Ajá. Precisamente el resultado que yo les mostraba en la lámina inicial, ¿se acuerdan? Les decía yo, ya les voy a explicar cómo obtenemos este resultado. Este
el profesor al fusionar va a enseñar para maximizar los deseos de los estudiantes, SQL, no va a enseñar Datalog y va a enseñar Oracle. Entonces, este resultado, ¿cómo lo obtuve? Pues no es más que el modelo que me resultó del GMax, de emplear el operador GMax. Entonces, aquí en este observamos SQL, no Datalog y Oracle. Entonces, y es el único, si se fijan, este está bonito porque yo ya no tengo que decidir. Este me dice, pues este es el resultado y no hay más, no te ofrezco otra opción. Entonces, es muy interesante para los tomadores de decisiones porque entre más refinada tú le des el resultado, pues ya no tiene que trabajar más. Si tú le das este resultado, pues tiene que decidir entre esta opción o esta. Y si tú le das esta, pues ni se diga, tiene que decidir entre 3 posibilidades. Pero si tú le das esta, pues ya nada más es la única opción que tenemos para el operador GMax. Sí. ¿Cómo define o sea, que del GMax, cómo sabemos que ese 110 es el más pequeño? Mira, porque aquí, por ejemplo, como es lexicográficamente, por ejemplo, los más pequeños aquí es pues el 1, ¿no? Porque está 2, 3, 2, 2 y el 1. Entonces, en este renglón el 1. Entonces, ya descarta todos los que tengan 2 y 3 y nada más te quedas con este y este. Luego te vas al segundo. Entonces, aquí tenemos 1, 1 y ¿dónde está el otro? 1, 1, 1. Entonces, aquí nuevamente no descartas a ninguno y te vas a la tercera. Tienes 1, 0, 1 y el menor lexicográficamente es el 0. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hasta aquí es simple, ¿no? Nada más, computacionalmente esto se implementa muy fácil entre comillas, porque recuerden, cada vez que agregamos una variable más, pues esto se va a la potencia 2, ¿se acuerdan? 2, 8, 16, 32, etc. Entonces va creciendo exponencialmente esto, no. Pues si tienes 20 variables, pues imagínense 2 a la 20, entonces 2 a la 20, estar calculando todos los modelos y viendo qué distancia, o sea, bueno, ya tenemos supercomputadoras, pero de todos modos hay que tratar de economizar este tipo de situación. Bueno, ahora yo les voy a comentar un operador que nosotros hemos trabajado durante ya varios años, una matemática, un computólogo y yo. Hemos tratado de trabajar en este operador y lo estamos definiendo con otro tipo de distancia, no la Hamming, que es cuántos átomos difieren entre una interpretación y la otra, y después ver qué sucede con las bases de datos y después qué sucede con el perfil. Aquí nosotros implementamos algo que se llama una satisfacción parcial. Es más o menos como agregar un peso a la evaluación, pero ese peso no lo da la entrada, sino que internamente se calcula. Ahorita vamos a ver cómo se hace y cómo se define este operador, para que después les comente cómo yo lo utilicé para precisamente el caso de diagnóstico de cáncer oral. Entonces, este operador pues sí es basado en modelos, porque sí se podría decir que semánticamente utilizó ese aspecto, pero realmente es como una mezcla, es entre semántico y sintáctico. Al inicio, la verdad, esto fue un problema muy grave para mi compañera matemática y para mí, porque como que las propiedades que debe de tener un operador de fusión no las satisface completamente. Entonces, para nosotros era así como miedo, nuestro operador no está funcionando bien. Pero después nos dimos cuenta que tiene una ventaja, porque precisamente la sintaxis lo que evita es mucho cálculo. Eso ya no se va a lo exponencial, porque realmente cuando tú vas calculando todas estas distancias te das cuenta que sí, las fórmulas sí tienen que ver en las interpretaciones que tú vas a encontrar como resultado. Entonces, en eso estamos explorando todavía, es exploratorio, pero ya vimos que en realidad lo que en alguna época nosotros vimos como desventaja, en esta parte de la investigación estamos viendo que realmente nos va a servir para economizar tiempo, porque ya no vamos a tener que calcular los modelos de las bases de datos. Recuerda que para calcular las distancias en los otros enfoques se tienen que calcular los modelos de las bases de datos. ¿Cuáles son las interpretaciones que satisfacen a las bases de datos? En este caso no, entonces es una de las ventajas. Y esta satisfacción parcial mide, por así decirlo, qué tan cerca una interpretación está de llegar a satisfacer totalmente a la base de datos. ¿Qué tan cerca la interpretación? Más o menos es como la Hamming, pero nosotros no utilizamos diferencia entre átomos, sino un promedio. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, el problema con este enfoque es que necesitamos un lenguaje normalizado, o sea que si tienes
una fórmula pues la tienes que llevar a tu forma normal disyuntiva porque así es como nosotros la definimos, la satisfacción parcial en términos de formas normales. Y bueno, por ejemplo, si tienes el deseo, ¿se acuerdan del primer estudiante que desea SQL o Oracle pero no desea Datalog? Pues no la puedo yo utilizar tal cual, la tengo que transformar a una forma normal disyuntiva. Entonces, pues en principio eso es simple, a menos que quieras transformar una forma normal conjuntiva a normal disyuntiva, pero bueno, hay muchos casos por ahí que analizar, pero en principio, con los ejemplos que nosotros hemos manejado realmente no hemos tenido muchos problemas. La ley de Morgan y la doble negación se elimina y cosas muy simples que se han hecho para transformar a su forma normal disyuntiva. ¿Cómo se define esta satisfacción parcial? Bueno, si tú tienes una base de conocimientos, tienes un estado o una interpretación del mundo de estados y tienes el número de átomos que intervienen en tu lenguaje, entonces definimos esta satisfacción parcial y la denotamos como WPS de la forma normal disyuntiva de K como sigue. Si tú tienes una conjunción de literales, pues lo que obtenemos es el máximo al sumar, fíjense, cada una de las literales, si se satisface o no, o esta sección que ahorita les voy a explicar para qué sirve, pero en principio, por ejemplo, el NER, ¿se acuerdan del NER? Ahí es conjunción de literales, desea SQL, y Datalog y Oracle. Ahí es una conjunción de 3 literales, los 3 átomos que aparecen en el lenguaje. Si tú le dices al NER, nada más te voy a dar 2 lenguajes de programación, SQL y Oracle, ¿qué tan satisfecho va a estar? Más satisfecho que si tú le dices, nada más te voy a dar Datalog, te amolaste, ni modo, los otros 2 no los voy a enseñar. ¿Cuál de los 2 ustedes creen, de esos 2 modelos, en donde le va a dar 2 lenguajes, donde le va a dar nada más uno, se aproximará más a satisfacer al NER? El de los 2, ¿cierto? Pues esa es la idea, o sea, realmente es algo muy simple, el promedio. ¿Qué tanto estoy satisfaciendo a un conjunto de literales? Y eso es la definición de la satisfacción parcial. Es realmente muy simple. La verdad nos reímos cuando la definimos, pero realmente cuando vemos los resultados nos sorprende que realmente como que se obtienen cosas, por así decirlas, justas, que no como que no se inclina hacia no nada más satisfacer a uno de los integrantes, sino que sí trata de satisfacer a todos. Ahora le colocamos esta sección porque no es lo mismo decir, imagínense que hay alguien que dice, pues a mí nada más dame Datalog, lo demás no me interesa, si lo das no lo, o sea, Datalog, es lo único que yo quiero saber, que me vas a dar Datalog y lo demás no me interesa, si me das ahora, pues no me lo da, o sea, lo demás no me interesa. Imagínense un estudiante que diga eso. Un estudiante que diga eso, pues entonces va a tener varios modelos que satisfacen, porque como está pidiendo nada más uno y lo demás no le interesa si se da o no se da, no es lo mismo como el primero, que dice, yo quiero estos 2 y no quiero Datalog. Ahí está claramente diciendo, no quiero Datalog. Entonces, el problema con ese tipo de estudiantes es que, como lo demás lo deja abierto, pues si hay una interpretación que tenga 0 o que tenga 1, para él es lo mismo. Sin embargo, si tiene 0, eso es, si tiene 0, para él es lo mismo si tiene 0 o si tiene 1. Sin embargo, cuando lo especifica claramente no, ahí mete un poquito de ruido, porque ya no da su opinión. Es decir, esta parte es para la parte de indiferencia, porque hay veces que nosotros opinamos sobre ciertos temas y los otros no nos interesan. Entonces esta parte precisamente lo que captura es la parte de la indiferencia, donde los átomos que no aparecen en la fórmula para el estudiante va a ser indiferente y va a medir su satisfacción a la mitad. No es lo mismo que diga 0 y yo no lo quiero porque ahí ya me está satisfaciendo, a decir 0 y yo no sé si lo quiero o no lo quiero porque ahí medio me satisface, por así decirlo. Pero sin embargo el que tiene mayor valor es precisamente cuáles literales están siendo satisfechos por la interpretación. Esa es la definición para una conjunción, y para una disyunción pues es muy simple, simplemente como en la clásica obtenemos el máximo de los elementos que están ahí en la forma disyuntiva.
Entonces realmente se parece, si se fijan, esto es más o menos la definición de la clásica, porque en la clásica tenemos un min. Bueno, esta más bien dicho, esta sí es el promedio, como les mencionaba. Por ejemplo, regresando al estudiante que desea SQL o Oracle y no desea Datalog, con 3 átomos en el lenguaje, y tomemos como ejemplo la interpretación 111. Bueno, una vez dada su forma normal disyuntiva, se tiene que vamos a calcular, ¿se acuerdan? En la forma normal disyuntiva teníamos dos disyunciones, ¿no? Entonces aquí está la primera, aquí está la segunda, y en la primera se tiene SQL, lo que valga SQL más lo que valga. Esta es la interpretación normal como en clásica. Si ustedes se fijan, la interpretación de partial satisfactivity, la satisfacción parcial, depende de la satisfacción clásica. Entonces, ¿qué tanto se satisface a S, se satisface a no D? Porque son los dos elementos que se requieren para la primera parte de la disyunción. Si se fijan, aquí tenemos que esta sí satisface, sin embargo esta no, y por lo tanto tenemos un medio, y del otro lado tenemos un sexto, porque nada más es un átomo que lo interviene aquí. Y abajo había por 2n, que son 3 átomos, entonces es un sexto. Lo mismo de este lado, se satisface Oracle, no se satisface SD, entonces un medio, y tenemos que el máximo de estos dos máximos pues es un medio. Entonces la satisfacción parcial de este primer estudiante con esta interpretación ya no es lo mismo, que se acuerdan, que la de Hamming, sino que en este caso es un medio, o sea, está a la mitad de estar satisfecho. Ajá. Sin embargo, para el NER, pues se satisfacen las 3, no hay átomos que no intervengan, y entonces 3 sobre 3 pues es 1. Está completamente satisfecho el NER con esta interpretación 1-1. Entonces, pues se parece mucho a la definición de satisfacción, pero bueno, aquí si se fijan, estos pesos yo no los estoy dando desde el inicio, sino que internamente se calculan dada la interpretación y bueno, la fórmula, la fórmula que se tiene en evaluación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ajá. Y ahora sí viene la definición del operador. ¿Cómo definimos el operador de fusión empleando este método? Pues tenemos un perfil con M bases de conocimientos. Tenemos que la definición de este operador se define en términos de sus modelos. Entonces, en términos de sus modelos, pues tenemos todos los modelos que maximizan la evaluación de la base de datos. Entonces, si tenemos un medio y un tercio, pues vamos a obtener los de un medio, o los que maximizan. Es realmente una relación. Ustedes, una vez que tienen las satisfacciones parciales, las ordenan, y las que estén en mayor posición son las que se van a obtener como modelos. Así como lo hacíamos para el caso de los ejemplos que les decía, las mínimas, aquí son las máximas, porque aquí es satisfacción y allá era distancia, qué tan lejos estoy de satisfacer. Y aquí es qué tan cerca estoy de satisfacer, entonces por eso es el máximo. Bueno, esta es la definición, y luego tenemos el ejemplo. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo, el de los estudiantes, tenemos sus 8 interpretaciones, tenemos las distancias que se calculan con las formulitas esas que vimos anteriormente, un medio, un tercio, 1, etcétera. Por ejemplo, aquí este estudiante pues no está nada satisfecho, sin embargo aquí está totalmente satisfecho. Este estudiante aquí está totalmente satisfecho, etcétera. Lo que se hace es sumar. Es más o menos como el delta sigma, nada más que aquí se utiliza en lugar de distancia Hamming, se utiliza la satisfacción parcial. Y nuevamente se obtienen valores, y de aquí en lugar de utilizar el min, pues se obtiene el max. Y si ustedes observan, estamos obteniendo exactamente los mismos resultados que los de max, de sigma. Son exactamente los mismos. Bueno, ustedes se dirán, bueno, ¿y de qué me sirve si estás obteniendo lo mismo? O sea, ¿para qué si ya tienes un operador que está en la literatura, tú creas otro que estás obteniendo los mismos resultados? Pues eso pensamos nosotros al inicio, dijimos, qué fracaso, y cuántos meses de investigación para nada. Pero después ahorita les voy a mostrar algunos escenarios donde realmente cambia, o sea, realmente los resultados no son los mismos. Pareciera que es lo mismo, pero realmente no
intrínsecamente esta satisfacción parcial me permite definir ciertos aspectos que en el otro, como nada más es átomos, sí o no, átomos así, como están incompletos los otros, son átomos, ceros o unos, aquí no, porque como es el promedio, te permite como refinar la selección de los modelos. Y bueno, después para obtener algo así como, ¿se acuerdan que había un max y un Gmax? Y que les decía, pues no, realmente no es una refinación. Nosotros sí tenemos una refinación de empleando el mínimo. Aquí, por ejemplo, fíjense, en este caso, fíjense, los dos modelos que salen resultantes del operador satisface totalmente al primer estudiante, satisface en 2/3 al segundo estudiante, satisface en 2/3 al tercer estudiante. Este primer modelo, el 101, es decir, el SQL, no Datalog y Oracle, satisface en 1, 2/3, 2/3. Sin embargo, no SQL, no Datalog y sí Oracle, satisface el primero, satisface el segundo, pero satisface nada más en 1/3 al tercero. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál de los dos como que sería más justo, por así decirlo? ¿Cuál de los dos sería más justo? ¿El primero o el segundo? ¿Quién vota por el primero? ¿Quién vota por el segundo? ¿Quién no tiene opinión? ¿Quién quiere que los dos? Así. Bueno, fíjense, ahorita les voy a decir unas propiedades de los operadores que se deben de cumplir. Y una de ellas precisamente es la de la justicia, aunque está realmente muy definida, muy limitada. Pues lo justo es que como que se tratara de satisfacer a todos al máximo siempre. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan, aquí la insatisfacción de estos dos, por así decirlo, es de 1/3. O sea, el segundo y el tercero quedan insatisfechos en 1/3. Aquí, qué padre, pues a los dos como que los consentimos, ¿no? Al primero y al segundo totalmente satisfechos. Pero ¿qué pasa con el tercero? ¿Qué tan insatisfecho está? 2/3. Entonces, para la cuestión de justicia, lo justo sería que se maximizara la satisfacción y que se disminuyera la insatisfacción. Es decir, que realmente es más justo, por así decirlo, porque el tercio que le falta aquí, ¿se fijan? Para ser satisfecho, más bien el tercio que le sobra a se lo reparte y entonces como que quedan al mismo nivel de insatisfechos, a 1/3, dos de los estudiantes. Sin embargo, en el otro caso, uno de ellos queda súper insatisfecho, el nerd, de hecho, ¿no? El nerd queda súper insatisfecho porque nada más le dan un lenguaje de programación y dicen, a ver qué pasó, y a los otros sí los complacen totalmente, ¿y por qué a mí nada más bien poquito? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, claro que aquí dirán, bueno, y aquí pues no es justo, aquí sí satisface al primero y a los otros dos no, o sea, entonces ahí tampoco hay justicia. Pues no se puede hacer más, porque de todas las interpretaciones es lo que más se puede dar, lo más se puede, o sea, lo que pasa es que el primero es muy fácil, pues, es bien facilón, como que dice esto y lo demás, no importa. Entonces, ¿por qué queda tan satisfecho? Porque se acopla a lo que los otros quieren, entonces por eso queda satisfecho realmente, no es por la cuestión de la justicia, o sea, es que realmente es alguien que, pues es el que en las fiestas siempre dice, no importa, ustedes deciden, ¿cuándo galletas? Deciden, refresco, agua, o sea, siempre está satisfecho. Entonces, por más que le quieras decir no está satisfecho, pues dada su opinión, dado sus deseos, pues siempre va a estar satisfecho. Ajá, entonces es por eso que en este caso, dado estos dos resultados, pues el más justo sería precisamente este resultado, lo que obtiene Gmax. Y en este caso se puede obtener, les digo, empleando un refinamiento, porque de aquí obtenemos los mínimos insatisfechos y el máximo, así como lo hacíamos con el Gmax, nada más que en este caso, ¿se acuerdan? Se ordenaba y después en orden, ¿qué era? Creciente, ¿no? Y después el mínimo, se ordenaba en creciente, el más grande y después el mínimo. Aquí es al revés, porque recuerden que la definición está un poquito, se obtiene el mínimo y después el que maximiza. Entonces, en resumen, empleando este operador,
el profesor tiene que enseñar SQL y Oracle, o solamente Oracle, para satisfacer al grupo, porque hay dos modelos que satisfacen a este operador. Bueno, esto recuerden que lo obtenemos con la definición. Realmente, si ustedes la pueden traducir a una fórmula bien formada, pues simplemente cambiando los unos por el átomo y cambiando los ceros por la negación del átomo, y ya obtienen fórmulas bien formadas en el lenguaje, ¿no? Y después por conjunción, por disyunción, y ya se obtuvo, y una equivalente que es no datalog y Oracle. Porque realmente SQL, pues aquí o se da o no se da. Para Gmax, pues simplemente esta, que ya vimos que como que sería más justa. Para el operador que estamos proponiendo, nuevamente coincide con sigma, pero como les mencionaba, hay una manera de refinarlo y obtener este resultado. Pero lo vamos a ver con escenarios interesantes para que ustedes vean que es un operador bien interesante, porque algo interesante que tiene este operador es que hay veces que ustedes tienen como entrada bases de datos que de por sí ya son inconsistentes. O sea, no hace falta que tu opinión con la de otros compañeros sea inconsistente. A veces por ti mismo tú tienes en la cabeza un montón de información que también como que da vueltas y como que no concuerda, como que internamente tú también, tu opinión es inconsistente. Hay contradicciones en tu información. Entonces, si tú quieres utilizar los otros modelos, los otros operadores que emplean modelos, pues ya no lo puedes utilizar, porque necesitas calcular los modelos para hacer esa distancia Hamming. En cambio aquí en nuestra propuesta, pues sí puedes obtener modelos a partir de bases de conocimientos inconsistentes. Es una de las propiedades interesantes de esta propuesta. Bueno, ahora vamos a ver ciertas propiedades del operador y la comparación con los operadores que acabamos de mencionar. Entonces, por ahí en la literatura, en 1998, estas personas, por cierto, Pino Pérez y Konevsky, dicen, vamos a armar una serie de postulados que nos definan un buen operador de fusión. Antes de proponer porque ya había habido en la literatura varias propuestas, pero como que no estaban como que enmarcadas en una serie de postulados que se satisfagan para saber si es un buen operador o no. Entonces dicen estas personas, bueno, vamos a definir ciertas propiedades para definir un buen operador de fusión. Entonces lo primero que tiene que existir es que el resultado de la fusión sea consistente. Porque si tú me das como resultado una inconsistencia, pues no me va a servir de mucho que tú me des un resultado inconsistente, porque pues voy a sacar cualquier fórmula. Entonces, el resultado tiene que ser consistente. La primera propiedad muy importante. La segunda propiedad también muy importante dice, bueno, ¿qué pasa si todos estamos de acuerdo y si conjuntamos toda la información y no hay ningún problema? O sea, no hay inconsistencia. Si la conjunción es consistente, pues no tienes que hacer ninguna operación. O sea, más bien dicho, el resultado del operador tiene que ser lo mismo que la conjunción. Porque no le tienes que quitar nada a nadie, porque todos están de acuerdo y tiene que ser la conjunción de las bases de entrada. Ahora, ¿qué pasa? Este es el problema con la parte sintáctica de los operadores. ¿Se acuerdan que les dije por ahí había ciertos operadores que estaban definidos sintácticamente, pero que había muchos problemas con esos operadores? Si dos perfiles son equivalentes, o sea, no necesariamente iguales, sino equivalentes, el resultado de la fusión tiene que ser equivalente, cosa que no ocurre con la parte sintáctica. Con la parte semántica sí, pero con la parte sintáctica no. Entonces es una propiedad muy interesante porque pues ahí es precisamente libre de la sintaxis. Y aquí viene la propiedad que yo les decía, lo que yo realmente siento que está muy limitada, de la justicia. ¿Se acuerdan que les decía yo por ahí? Que un operador sea justo, que no le dé la preferencia a una de las bases, o sea, que sea justo. Entonces, ¿cómo lo define Konevsky y Pino Pérez? Dice, bueno, si tú tienes que la fusión de un perfil de dos, fíjense, ya aquí nada más lo maneja para dos bases de conocimiento, conjuntada con la primera base, si esto es consistente, sí y solo sí, la misma fusión conjuntada con la segunda base también es consistente. Entonces así es como definen ellos la justicia, cosa que realmente está muy limitada porque, como les decía, si uno de los dos es bien facilón, pues por más que lo quieras o sea, por más que quieras que no se satisfaga, va a estar siempre satisfecho. Cualquier cosa que tú le des va a estar siempre satisfecho.
Entonces, pues esta parte está un poco limitada y sobre todo porque está limitada simplemente a 2 bases de conocimiento, y tan solo para el ejemplo que tenemos, que es muy pequeñito, ya había 3 bases de conocimiento. Entonces, ¿cómo le hago para ahí? Tendría yo que el primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con... O sea, tendría yo que medir como que bastante para saber si mi operador es o no consistente. Eso no, perdón, justo. Y bueno, estas 2 propiedades precisamente dependen de si unes primero los perfiles y después, si los unes primero y después los operas, a ver, si los que sean el mismo resultado si los unes primero y después los operas, o si primero los operas y después los unes, que también realmente no se da porque es muy complicado satisfacer estas dos propiedades. Nuestro operador, en el caso de Gmax y de Sigma se cumplen estas propiedades, en el caso de Max no se cumplen. En nuestro caso, pues se cumplen con ciertas restricciones. Y les voy a poner un ejemplo. Fíjense, ¿qué pasa? Bueno, el operador es consistente, siempre tenemos una base de resultado consistente. Si no tenemos inconsistencia, tenemos que el operador te da la conjunción, pero aquí viene la parte donde les digo que nosotros como que dependemos de la sintaxis. Si nosotros tenemos fórmulas redundantes como esta, A y no A, o sea, A y no A es una contradicción ya de por sí, ¿no? Entonces, si no tenemos este tipo de fórmulas, nosotros aseguramos que se satisface la 3 y la 4. Y si el lenguaje del primer perfil y del segundo perfil está uniformizado, pues aseguramos las últimas 2 propiedades de los operadores bien formados de los operadores de fusión que debe satisfacer. Pero todos estos postulados están como que en controversia. Muchas personas de la literatura no los aceptan como buenos postulados para definir a un operador de fusión. Entonces, pues yo en alguna época me pregunté, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para definirlo? Porque pues por postulados está muy complicado, como que en la cabeza nos imaginemos que cómo yo defino la justicia, por ejemplo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, debe de haber alguna manera de probar, al menos inicialmente, y ver qué resultados obtenemos, y ver si esos resultados me dan resultados más justos, o sea, que satisfacen más o no a todas las bases. Y entonces, miren, en general, como les mencionaba, nuestro operador nos satisface 4, pero observen, por ejemplo, esta fusión entre estas 2 bases. Fíjense, esta fórmula que tenemos aquí, si ustedes se fijan, tiene como que una parte que no, o sea, A y no A en una disyunción, pues como que la podríamos eliminar y semánticamente tendríamos lo mismo que evaluar A y B. Sin embargo, como nosotros evaluamos la satisfacción de esta fórmula, recuerden que como se evalúan las literales que se satisfacen, cuando con cualquier interpretación se va a satisfacer, porque, bueno, se va a satisfacer a la mitad, porque ya sea que esta se hace verdadera o esta se hace verdadera, y en esa parte va a ser siempre un medio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ruido. Bueno, tenemos pues 2 resultados en este caso, 2 interpretaciones que satisfacen la fusión de estas 2 bases de datos, y claramente se ve que se le da preferencia a la segunda base, porque tenemos no B en ambos modelos del resultado, ¿sí? No B aquí y no B, y entonces se está dando preferencia a la tercera base, no se le da preferencia a la primera. Pero la primera, porque a la primera, ¿cuándo la vas a satisfacer? O sea, ¿cuándo vas a satisfacer esto? Pues lo máximo que le puede satisfacer es un medio, o sea, lo máximo. Entonces, por eso tenemos ese problema con la propiedad 4 de los operadores bien formados. Pero fíjense, si no tenemos esta parte contradictoria, si nada más tenemos A y B, entonces en nuestra definición pues obtiene precisamente 1, 0, que claramente se ve que no satisface ni a uno ni al otro, o sea, no le da la preferencia, bueno, al segundo, pero tienes razón, aquí también satisface el segundo, ¿verdad? Aquí 0, ¿verdad? Aquí yo me equivoco, pero sí hay ejemplos, ahorita les voy a mostrar. Bueno, en resumen, tenemos los 3 operadores de fusión,
Entonces tenemos algo que se define como majority y arbitration, que bueno, por lo pronto no tomen en cuenta tanto esto, pero es como una redefinición de los operadores de fusión. Dicen, o satisfacemos a la mayoría como cuando hay votos, ya ahí no me das tu preferencia, simplemente votamos, a ver, chicos, ¿qué quieren estudiar? ¿Datalog? ¿Sí o no? Y ya, pues por votos, ¿no? O satisfacemos a cada uno lo máximo que se pueda. Entonces, arbitration o majority son definiciones estrictas para los operadores. En este caso, sigma es una categoría majority, Gmax es una arbitration, y nosotros con el refinamiento podemos entrar en ambas categorías con el operador que proponemos. La distancia que se utiliza en estos dos pues es la Hamming, y nosotros utilizamos la satisfacción parcial. Los formatos de las bases de entrada, pues en este caso es indistinta, no importa cómo entren. Sin embargo, nosotros sí requerimos de una forma normalizada, forma normal disyuntiva. La ventaja que nosotros tenemos es que podemos tener como entrada bases de datos inconsistentes, cosa que no tienen los otros dos operadores. Y aquí recuerden que aquí el problema que tenemos con A4, pues aquí podría ser una estrellita, pero si no, en general, las 7 postulados que proponen para un buen operador de fusión de creencias los satisfacen los 3 operadores. Y bueno, aquí es donde yo quería llegar, a unos ejemplos donde vemos la diferencia con perfiles muy pequeñitos. Fíjense, imagínense que tienen 3 bases de entrada, la primera quiere B, la segunda quiere A y B, y la última quiere no B. En este caso, todos los operadores coinciden y la fusión como resultado tiene A y B. Para satisfacer a la mayoría, tiene que ser A y B, y claramente se ve que esta pues no está satisfecha, ¿no? Porque desea no B. En este caso, fíjense, en este caso ya tenemos 4 bases de entrada con 4 tópicos A, B, C y D. Y si queremos fusionar esta información, tanto Gmax como Sigma me dan como resultado estas bases. Sin embargo, si se fijan aquí, nuestro operador propone no nada más este mismo resultado que da estos dos operadores, sino que me dice que también tiene que ser no C. O sea, ya le da un valor específico a C que tenga que ser evaluado en negativo. Ajá. Ahora ustedes se observan, aquí hay dos bases que quieren C y 2 bases que quieren no C, ¿cierto? Ahora, con esta información que tenemos, si se fijan aquí, pues si yo tengo no C, aquí esta base estaría satisfecha en un medio. Esta base estaría satisfecha completamente. Esta base estaría satisfecha en un medio. Y esta base estaría satisfecha completamente. Si en lugar de no C tuviéramos C, vamos a ver qué ocurre. Esta base estaría satisfecha completamente. Esta base estaría satisfecha en un medio. Esta base completamente y esta 0. Entonces ahí ¿se acuerdan que les decía que fuera algo más o menos justo? En la pasada, cuando teníamos no C, al menos se satisface en un medio. Pero con C, pues esta de plano la dejan excluida. Ajá, entonces, pues es interesante, les digo, como que vemos que los resultados que se están obteniendo son interesantes con pequeños ejemplos. Ya ahorita les voy a mostrar los resultados que obtuvimos con un caso ya para diagnóstico de cáncer oral. En este caso, si ustedes observan, pues lo mismo ocurre más o menos como en el escenario 2. Tenemos 3 bases, tenemos 2 tópicos y el Sigma y Gmax nos dan como resultado A y a B la dejan libre. Sin embargo, nosotros aquí tenemos ya un refinamiento porque tenemos A implica B y obviamente tenemos B, ¿no? Entonces, en realidad tenemos A y B, lo que hace que esta se satisface y esta se satisface en un medio. Si nada más dejas A, esta se satisface, esta no se satisface y esta se satisface esta se satisface, ¿no? Está A, ya no importa. Entonces tenemos una totalmente insatisfecha. Para el caso de las inconsistentes, pues tenemos resultado con el delta que nosotros estamos implementando de parcial satisfacción parcial. Sin embargo, estos dos no pueden obtener resultado porque no pueden trabajar con bases de datos inconsistentes, como en este caso es la segunda base. Y ahora sí, ¿cómo aplicamos esta función de creencias
para el diagnóstico de cáncer oral. Entonces les digo, yo me encontré con esta chica que hacía Machine Learning y que me dice, no, sí, vamos a ver cómo podemos conjuntar esta fusión de creencias, porque si ustedes observan, en el caso de diagnóstico, que están basados en ejemplos, pues tienes muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, cada uno de esos ejemplos los podríamos ver como una base de conocimiento. Ajá, cada uno de esos ejemplos. Si los conjuntamos todo, obviamente, va a haber un montón de contradicciones que vamos a obtener, ¿no? Porque de hecho eso pasa en la ciencia médica, o sea, no se sabe para esta persona, o sea, tienen los mismos síntomas, ¿qué está pasando? Pues quizás falta por ahí una variable, ¿no? Eso es muy simple, pero o sea, ¿cómo hacer para que aún con esas contradicciones pueda yo dar un resultado de diagnóstico, pueda yo apoyar al tomador de decisiones? Entonces, mi amiga, precisamente su esposo es oncólogo, ¿me falta mucho a mí, Mati? Pues unos 15 minutos, ya con preguntas. Ok. Su esposo es un oncólogo y bien, pues lo padre que ella tiene es que ella puede obtener toda esta información de su marido, del hospital donde trabaja su marido, que es el jefe de oncología, y entonces tiene bastante de información, ¿no? Pero yo le decía, ¿sabes qué? Es que mi enfoque nada más maneja ceros y unos, entonces yo no puedo manejar pues reales. Y me decía, pues precisamente tengo un caso en donde lo mejor fue transformar la información a binario, y en binario obtuvimos los mejores resultados. Entonces yo te voy a proporcionar esos datos y vamos a ver qué ocurre con la fusión. Y entonces, por ejemplo, la edad, pues para convertirlo a binario, pues lo que hicieron fue menor de 40 años o mayor de 40 años. Bueno, femenino masculino no había necesidad de convertirlo, ¿verdad? Si era de Malasia, mi compañera era de Malasia, entonces allá hay muchos aborígenes. Entonces, si era de etnia aborigen o no lo era, si fumaba o no fumaba, pues, aunque esto es muy simple, ¿no? Realmente fue el cambio, ¿no? Porque los demás realmente son binarios por naturaleza, ¿no? Tenemos si toma o no toma alcohol, si toma o no toma alcohol, si mastica o no mastica un tipo de chicle que se mastica por ahí en Malasia, y luego lo que ellos están tratando también de integrar, pues todo esto de los mapas genéticos, ¿no? Si se tiene activo o no activo el cromosoma 1p13.3. Sabrán, o sea, ella sí sabe, el oncólogo debe saber, pero bueno, por lo pronto nosotros no sabemos, pero si está activo o no activo, estos dos genes son los dos últimos parámetros de entrada para este caso. Entonces son 8 variables de entrada. Bueno, naturalmente la variable de salida es ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Ahora, los resultados, porque todo eso me dijo que como 3 años y medio, 4 años y medio a una chica de doctorado que trabajaba con ella, Dom. Ajá, aquí no se ve la referencia, pero bueno, aquí arriba está, Dom Peter. La chica que trabajó durante 3 años y medio para obtener los resultados que obtuvo a continuación. El AUC, es una medida que ellos utilizan para ir a Machine Learning. Por ahí si alguien es experto en Machine Learning, pues sabrá qué significa ese AUC, es un parámetro que ellos miden, AUC. Pero bueno, está entre un rango y entre más se vaya acercando al 1, pues es un valor que está mejor porque tiene una mejor precisión su diagnóstico. Entonces, ella utilizó 4 enfoques, la estudiante de doctorado. Y los rangos que obtuvo de ese AUC, que entre más se acerca a 1, pues quiere decir que es un mejor resultado. Para estas redes neuronales difusas, pues obtuvo de .456 a .828. Para lógica difusa, de .472 a .766. Para regresión logística, de .452 a .8. Y bueno, regresión difusa. Y si ustedes observan, pues el mejor valor podría ser ¿no? Que se acerca más al 1. Y todo está un poquito arriba del 4, ¿no? Porque recuerden que ahí los valores, cada vez que corren sus algoritmos en Machine Learning, pues les dan valores diferentes, ¿no? Entonces como que van obteniendo por ahí los rangos de los valores que van obteniendo los resultados. Entonces, lo único que nosotros hicimos, pues realmente fue muy simple. Realmente, la verdad fue así como, parecía hasta de juguete cuando yo le decía, ¿estás segura que lo podemos hacer así? Y me decía, sí, vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué resulta, ¿no? Entonces, ella tenía 171 casos de pacientes con parámetros, como les decía, son 8 parámetros y una salida.
Entonces, por ejemplo, en su caso 13, pues simplemente lo convertimos a una base de conocimientos muy simple. Entonces, no tiene más de 40 años, es hombre, mastica, bebe licor, no, ¿qué era? Fuma. No fuma, fuma, no masca chicle, y su cromosoma está apagado, el de 13.3, y el otro está encendido. Y si, con estos valores, el paciente del 13º lugar tiene cáncer. Entonces, muy simple la traducción, ¿no? A lógica, a formato de base de conocimientos. Entonces, ya después, claro, en forma normal disyuntiva, simplemente la transformamos a su equivalente en conclusiones y disyunciones, ¿no? Y negaciones. De esos casos, de hecho utilicé el mismo método que ella utilizó. De esos casos, pues en Machine Learning lo que hacen es, de los casos totales, divides 2/3 para el training y 1/3 para el testing. Entonces, 114 casos fueron para el training, que lo único que hice yo fue fusionarlos. ¿Sí se acuerdan? O sea, ceros y unos, calcular las distancias, calcular la suma, y de esas sumas cuál es la que maximiza. Lo único que hice fue fusionar, o sea, no hice más que fusionar. El algoritmo que yo ya tenía implementado para mi fusión de creencias, lo empleé para fusionar. La ventaja es que nada más eran 8 variables, o sea, no eran miles de variables, entonces nada más eran 8 variables de entrada. No hubo, bueno, y una de salida, realmente 2 era mucho. Todo esto lo implementé yo en MATLAB. Ya mi estudiante ya lo pasó, por cierto, a Python, ¿no? Mis estudiantes. Si quieren código y todo eso ya se los puedo pasar, porque realmente yo cuando vi cómo los transformó, digo, los chicos de ahora realmente son buenísimos para hacer traducciones, en 2 días lo hizo. Bueno, y 57 casos para el testing, que yo lo que hice pues realmente fue un tipo de testing. Una vez que ya tenía yo mi base de datos, recuerden, el resultado es una base de datos consistente. O sea, si aquí había contradicciones, en los 114 casos, pues mi base de datos que yo obtuve con esta fusión fue consistente. Y con esa consistencia yo me fijé aquí en el testing, yo dije, bueno, ahora para estos 57 casos que tengo para el testing, me fijo si yo tengo todos estos dentro de alguno de los modelos que obtuve como resultado. Y si lo tengo, veo que tiene el noveno, entonces ya le digo, tiene o no tiene cáncer. Eso fue lo único que hice, no fue algo muy complicado. Fusioné, y después para el testing lo que hice fue decirle, bueno, yo checo en los modelos si lo tengo, si coincide, y veo que hay aquí. Y ahorita les voy a platicar una anécdota. Y bueno, y con eso nosotros obtuvimos ese parámetro que les digo que miden ellos, los de Machine Learning, entre 0.5 y 0.793. No está mal, no está tan bien como el 0.833, pero lo interesante es que sí subió en la parte de la cota inferior. Ya no es 0.400 y tanto, sino ya es 0.5. Y lo interesante que ella me dijo, porque se quedó muy intrigada, es que, bueno, ahorita se lo en las conclusiones, estas ya son las conclusiones. Es que, bueno, ahorita les comento. Bueno, Belief Merging es viable, una alternativa viable para resolver problemas de diagnóstico. Si es viable, ya lo hicimos con un ejemplo de cáncer oral. Definitivamente tenemos que hacer más pruebas para ver qué ocurre con otro tipo de casos. El problema que tenemos generalmente es la traducción a binario, porque si se fijan, este caso estaba muy simple, casi todos eran binarios excepto el primero, que la edad la podías dar en valor entero o si quieren, y pues ella hizo un corte, ¿no? Menor de 40, mayor de 40. Pero si no, si tienes más parámetros que habría que analizar cómo realmente convertirlo a un binario que sea representativo. Belief Merging garantiza que sea una decisión justa, o sea que con esos bases de datos, al fusionar, recuerden que dado el background que está bien protegido con todos estos postulados, yo garantizo que es algo justo lo que te estoy dando como resultado. El diagnóstico es algo justo, por así decirlo, dada la entrada. Definitivamente siempre eso depende de la entrada. Si por ahí una variable era muy representativa y no me la dan, pues definitivamente yo voy a calcular de acuerdo a lo que tú me estás dando como entrada, y eso yo te voy a decir, esto es justo, lo que te estoy dando como resultado es justo.
Para resolver los escenarios realmente tardamos segundos, no es algo que se tarde así. Con estos escenarios que son muy pequeñitos, 171 casos con 8 variables, realmente es algo muy pequeño. Esto era lo que le sorprendió a ella, porque ella obtuvo esos resultados, pero ella, por ejemplo, ella tiene una fase de preprocesamiento. Entonces, antes de meter sus datos crudos, como yo los metí, o sea, yo metí tal cual me dio el archivo a mi máquina de fusión. Ella no, ella hizo un preprocesamiento. Antes de meterlo a su machine learning, hace preprocesamiento y elimina ciertos registros de acuerdo a ciertos filtros que ellos manejan. Entonces, yo no tengo ese preprocesamiento. Además, si tú me das 2 casos o un caso, con ese caso yo ya te hago tu diagnóstico. Ella me dice que generalmente se requiere cierto número de casos para poder entrenar bien sus redes neuronales y los algoritmos que ellos utilizan para este caso del aprendizaje automático. Y además ella me decía que ellas utilizan también ciertos parámetros, que sintonizan ciertos parámetros para su semilla de aleatoria y varios parámetros para que funcione su algoritmo. Aquí, si se fijan, no tenemos nada que sintonizar, simplemente tú me dices cuántos tópicos, cuántas bases y los datos para cada una de las bases, y en automático yo hago la fusión. Entonces, algo que también a ella le gustó, que dice, yo ya no tengo que estar poniéndome a pensar y ahora con qué semilla le voy a dar de entrada para que dé un mejor resultado. No, aquí no tienes que sintonizar parámetros, y aquí es donde yo veo la potencia que podríamos explotar de este enfoque. Porque ella me dice, ay, tu algoritmo, mira, esta casa es bien fácil, mi algoritmo funciona y el tuyo no. Y yo le dije, a ver, se está equivocando, te está dando que tiene cáncer y no tiene cáncer, ¿verdad? Y entonces me puse a analizar un poquito los datos y resulta que en el training tomé 2 casos con los mismos valores de entrada y daba, ¿qué le dije? Bueno, daba cáncer, 2. Y luego en el testing había con los mismos parámetros de entrada y daba no cáncer. Claro que en la fusión, cuando fusionó, él aprendió, porque eran 2, que tenía cáncer. Cuando hice el testing, pues definitivamente le dijo, pues tienes cáncer. Y en el testing teníamos un dato sin cáncer. Y yo le expliqué, le dije, mira, este dato no lo aprendió porque tú me estás dando como entrada estos 2 y lo aprendió con cáncer, y tú en el testing tienes no cáncer. O sea, ya no es mi problema, están tres registros repetidos, 2 tienen cáncer, 1 no tiene cáncer, le tocó de malas así repartir el algoritmo, pues... y entonces ella se sorprendió porque dijo, puedes explicarme, yo generalmente utilizo mis algoritmos, pero yo no puedo saber por qué no aprende mi algoritmo. En cambio, yo aquí sí te puedo decir por qué está aprendiendo el algoritmo. Entonces, es una de las ventajas que creo que este enfoque podría reforzar, o que se podría combinar con los métodos de clásicos, para ver si se podría, pues, dar una explicación precisamente a el por qué no aprenden los algoritmos. Y bueno, el problema para Beliz Merlin, definitivamente, si el número de variables es muy grande, pues todavía no he probado, lo máximo que he probado es con 24 variables. Entonces, todavía tengo que definir ese big, que pues computacionalmente qué herramientas tengo para saber qué tan grande yo puedo manejar como número de entrada de variables. Y en ese caso, pues qué tan práctico sería utilizar Beliz Merlin, porque recuerden que eso es exponencial. Entonces, ya la complejidad pues es algo que no he estudiado. Entonces, no podría yo decir, pues, de qué manera, aunque sí, porque unos compañeros de Francia, ellos están tratando de lo que les decía, tratar de integrar la parte sintáctica para reducir la complejidad de la fusión. Y bueno, pues hasta aquí mi charla. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto estoy aquí para tratar de responder. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Es decir, al final lo que tú haces es dar una lógica como para consistente, ¿no? O sea, sí, que es capaz de lidiar con la inconsistencia de origen. Sí. O sea, tú ni siquiera pides que los datos que te dan sean consistentes. No. O sea, tienes un método para lidiar con eso, que el resultado sea consistente. La diferencia con la lógica para consistente es que generalmente se utilizan 3 valores, ¿no? Falso, verdadero y la contradicción, para manejar el tercer valor de la inconsistencia. Y yo aquí no lo manejo como un tercer valor, sino que yo con el promedio trato de saber si me voy hacia el verdadero o si me voy hacia
bueno, ese tercer valor yo lo manejo con el promedio para saber qué tan satisfecho está, dependiendo de la interpretación, mi fórmula. En cambio aquí en la para consistente pues generalmente se utiliza un tercer valor, el 0, 1 y medio o 2. Y de alguna manera entonces se parece más a la lógica, a la fuzzy lógica, a la lógica difusa, que a la lógica para consistente. Sí, la diferencia es que la fuzzy logic tiene que tener sus átomos con sus pesos de entrada. Y yo no, yo los calculo internamente. Tú nada más me dices, a ver, lo que quieren, así llanamente, y internamente el mecanismo que nosotros realizamos, como que calcula los pesos. Con la fuzzy logic lo que haces es que, pues de entrada tú ya le das el peso que tiene cada una de las fórmulas y ya internamente tú calculas la salida con sus pesos, ¿no? Claro. Y aquí no, aquí nosotros internamente tenemos el mecanismo de cálculo de esos pesos. ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, como qué otros casos te gustaría? Porque, digo, pues el método, el algoritmo se debe aplicar pues para bases de datos de cualquier naturaleza. Sí. O sea, diagnóstico de cáncer, de diabetes, o también elecciones políticas, cosas financieras. De hecho, mi estudiante armó un paper muy bonito donde él explica varios casos y él pone ejemplos desde en casa, ¿no? Una persona que está discutiendo con la mamá y con la abuelita si le regalan una computadora a 2 de sus hijos y cada uno tiene sus argumentos, y hasta una persona que se quiere maquillar y no sabe qué elegir y una compañera le dice azul y otra compañera no combina con tus zapatos. O sea, realmente, siempre que tú tengas información contradictoria, el problema aquí nada más sería la traducción al lenguaje lógico, porque realmente pues es la parte difícil, porque realmente lo demás, recuerden, es simplemente pues cálculos ahí muy simples de máximo, calcular el máximo y un promedio por ahí, pero si no, la traducción es lo más complicado. Pero si no, en cualquier situación donde tú tengas una contradicción, un argumento, pues se puede utilizar la función de creencia. De hecho, esa fue su naturaleza inicial. Decían, bueno, ¿qué pasa cuando tienes información y quieres una salida, pero tienes contradicciones internas? Pues no puedo ya obtener nada de esa salida. Y sí se pueden rescatar cosas, porque bueno, dada la información que tienes, sí hay varias cosas que se rescatan, pero ya con la lógica clásica, pues no. ¿Y esto lo publicaron en qué tipo de revistas? ¿En qué revista? Este de cáncer oral lo publicamos en Applied Soft Computing. Ajá. Y bueno, con mi alumno pues lo he publicado en otro tipo de revistas porque él es como más implementador. Entonces, por ejemplo, yo hice un Merginator. El año pasado hice un Merginator, entonces creo que lo tiene incluso en línea. Entonces ya tú le metes ahí las bases de datos en lenguaje proposicional, eso sí, todavía no tenemos la traducción, y ya utilizas pues los 3 métodos estos que les mostré, el sigma, el Gmax y el DS, y ya te calcula las fusiones de los 3 operadores, y ya tú dices, mira, me está dando esta información. Y pone ejemplos muy simples, como quiero ir al cine, sí, pero yo quiero ir a la playa, no, pero, o sea, ejemplos realmente que cualquier persona que tiene este tipo de conflictos podría decir, yo lo puedo utilizar como ellos lo utilizaron, yo nada más hago la traducción, utilizo y veo qué sería lo más justo para el conjunto de personas que está en la toma de decisión. Y ahora, eso digamos desde el punto de vista del Merginator y esta parte implemental para casos reales, hasta para una chica que quiere vestirse o maquillarse, o un chico, digo, ya se vale para todos. Sí. Ya no están en el costo de nadie. Está muy bien. Y desde el punto de vista de la lógica, pues tú eres muy amiga también de los lógicos. Los adoro. Más que amigos, los admiro. En México, pero también fuera, ahí, pues eso, digamos, desde el punto de vista lógico, debe ser muy apetecible, ¿no? Muy apetecible, pero también soy el bicho raro. Siempre que yo les digo, miren, y vamos a hacer, y que de maquillaje, los lógicos se me quedan viendo ahí. Los postulados, siempre los postulados, o sea, para ellos es más, ¿sabes? El formalismo que cuadre con la teoría. Entonces, como que yo soy así como que un bichito feo, bueno, no feo, sino como su mascotita para los lógicos, porque realmente, pues como ustedes observan, por ejemplo, mi operador no satisface completamente el postulado 4 de los lógicos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo hace 21 años, 21,
una conferencia sobre el workshop sobre lógica, lingüística e informática, famosísimo, donde el keynote speaker era Moshe Bardi, que ya era un big name en aquel entonces y ahora más, y la conferencia inaugural la abre diciendo: yo, para tener financiamiento, necesito demostrar la lógica que yo hago, que yo lo conocía como un lógico puro y duro, tengo que justificar para qué sirve. Entonces, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Yo era todavía ni me graduaba entonces, ¿no? Entonces me sorprendió mucho, porque tenía esa imagen de lógico puro y duro, y alguien que me dice: yo, para que financien mis proyectos, tengo que explicarles para qué sirve lo que yo hago. Verificación de programas, consistencia, que eso es muy importante, la industria aeroespacial, etc. Sí. Tú supongo que por ahí sí vas a encontrar a alguien de de hecho, ese calado. ya se están moviendo, porque te digo, yo, mis compañeros, pues generalmente que hacen lógica, pues yo soy así como que, ay, Lili, pero los postulados, o sea, sí, la implementación está bonita y el cáncer y todo eso, pero los postulados más matemáticamente demuéstrame que tu operador es un No, pues buen a eso operador. los invitas, ¿no? Que yo sé. Pero ahí viene lo bonito, que ya precisamente en Francia, sobre todo mis colegas son franceses, porque pues ahí estudié mi doctorado. Entonces, la última vez que fui hace un año, estaban súper preocupadísimos porque el gobierno ya les estaba moviendo las cartas de juego. Precisamente lo que tú decías, les decían que si no tienen una aplicabilidad, todas estas teorías tan hermosas, porque realmente son rigurosas, impecables, son teorías que tú las lees y realmente las demostraciones impecables. Si no tienen una aplicación, al parecer el financiamiento va a ir disminuyendo. Entonces ya como que me empiezan a contactar más, porque ya como que les interesa más ese tipo de tratar de, yo lo que trato es de integrar precisamente que siempre mis algoritmos funcionan hacia algo real, algo tangible, algo que yo pueda decir, sí, o sea, belief merging no nada más es una serie de postulados y bien bonito matemáticamente definido, no, también lo puedes emplear para tantísimas cosas que en la vida siempre estamos al frente de contradicciones y siempre tenemos que decidir. Si tenemos una herramienta que nos apoya a visualizar de todas las opciones para la decisión, cuál es la que es más justa, la que como que satisface más a todas las entradas, pues la verdad aprenderíamos a como que a decidir, ¿no? Como que decidiríamos ya con algo teórico bien riguroso, ¿no? Y no nada más así como que se me ocurre, como que sí, como que por ahí va, ¿no? Como que ya no es nada más la intuición, como que ya hay un formalismo que me permite medir y que me permite decidir bajo ciertos esquemas, ciertos postulados. Pues no sé si tengan alguna pregunta más, algún comentario o queja, como dice Pilar. Bueno, si no, pues le damos... Ah, perdón. El valor este que ponías, el AUD, ¿sí se llama así? AUD, sí. Ajá, ese depende de la entrada bueno, del testing que hagas. Sí. Y no será que salió un poco bajo porque eran muy pocos los elementos. No, de hecho mi AUD para mí es fijo, porque les puse .5 porque el mío siempre es 0.79 y tantos, porque lo padre de mi algoritmo es que es determinístico, o sea, no importa cómo le dé el orden de los casos, el valor siempre es el mismo, porque como las bases no importa, o sea, ¿están de acuerdo conmigo que a los estudiantes no importa si das primero el tercero, después el segundo, después el primero? O sea, no importa en qué orden los das, al final tú calculas las distancias y al final el resultado es el mismo, no importa que el orden no sea el mismo. Entonces, el problema que ella tiene, por ejemplo, es que si le cambias el orden o cosas por el, cambia su resultado, conmigo siempre es el mismo. Nada más que ella me dijo, a ver, prueba con 3 variables, luego con 4, luego con 5, luego con 6, y el que mejor nos dio resultado fue con 7 variables, eliminó uno de cromosoma. Entonces fue el mejor valor, que era 0.79 y algo. Pero ella, o sea, ella lo que tiene ahí son como que promedios. O sea, realmente ella, cada corrida, dependiendo de su semilla y de sus parámetros esos que sintoniza, le dan valores diferentes. Entonces ella, por ejemplo, no puede decir, pues siempre voy a tener este resultado, porque dependiendo de su algoritmo, cómo lo ejecute, pues le va a dar resultados diferentes. Y además, ahora que venía yo hacia acá, yo me puse a pensar, bueno, ¿yo para qué quiero dividir en testing y training? Realmente a mí no me sirve, realmente yo voy a tomar todo, los voy a fusionar y vamos a ver qué resulta, porque realmente yo después me puse a pensar, bueno, ¿y para qué dividir? O sea, ese es el modelo que se utiliza en estadística o los esquemas que ellos suelen utilizar, pero a mí no me sirve de nada dividir realmente. Realmente a mí y fíjense, y es lo que voy a probar, porque por ejemplo en este caso donde les digo que había 3 registros, 2 de ellos con cáncer y uno sin cáncer, con los mismos valores para las variables de entrada, pues voy a ver qué resulta con la fusión.
seguramente con la fusión va a ganar el que tiene Claro. 2, ¿no? Entonces, pues, pero como tiene el otro, pues probablemente por ahí va a haber algo interesante que rescatar, pero muchas pruebas. Realmente todavía esto está en sus inicios, todavía le falta bastante y pues si están interesados, pues les digo, les puedo pasar los algoritmos, más o menos decirles cómo se ejecutan. De hecho, le digo, mi estudiante ya lo pasó a Python y ya él puso ahí su manualito para ver cómo se ejecutan. Entonces, ¿Alguna pregunta más? Y nada más quiero decir, la revista donde publicó Applied Soft Computing, si no me equivoco, está en el cuartil 1 de 3 grupos de revistas científicas según el Web of Knowledge, que es donde se revisan las revistas serias y potentes. O sea, entonces no es solo su amiga la que le gustó, sino que también a los revisores de una revista muy potente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Pilar. muchas este gracias a reconocimiento. ustedes.